Es 5 de marzo del año 2000. En el tranquilo pueblo de Grasse, amigos, vecinos, familiares y medios de comunicación se agolpan a las puertas de la iglesia para dar su último adiós a Eve Valois. Eve, más conocida como Lolo Ferrari, famosa por ser la mujer con los pechos más grandes del mundo por aquel entonces, es hallada sin vida por su marido Eric en la habitación de su domicilio, donde al parecer ella misma decide acabar con su sufrimiento con una sobredosis de tranquilizantes y antidepresivos. Y hoy he viajado hasta la pequeña localidad de Grasse para adentrarme en su casa y descubrir que tras esa versión oficial se esconde una verdad mucho más oscura. Mirad, no, hay pelo y todo, hay cortado. ¿Lo estáis viendo? Mirad, un mechón hay cortado, no sé por qué. Algo tengo que comentar en esta habitación y es que Lolo Ferrari se la encontraron aquí unas horas después de su fallecimiento. ¡Guau! Atención con esto. He visto vídeos en los que ella está en la piscina sobre estos cojines. Es una revista de cámaras, pero esto seguramente que lo compró Eric para ver cuál era la mejor cámara para seguir pues explotando a su mujer, ¿sabes? Son las 10 de la mañana y el sol abrasador de junio no nos da tregua alguna. Debíamos extremar precauciones, ya que los vecinos de la zona están hartos de los visitantes y del expolio continuo al que está siendo sometida esta casa, y si éramos detectados, pondrían fin a nuestra exploración, llamando a la policía, como ha pasado con tantos otros exploradores. Tira, suéltalo. ¡Guau! Mirad. El coche. Creo que este coche sale en algún vídeo, ¿eh? El coche de Lolo y de Eric. Por suerte nadie nos vio entrar y allí me encontraba, a las puertas de esta casa cargada de historia que poco a poco vamos a ir descubriendo. Esto que tengo tras de mí no es solo una casa abandonada sin más, es el último refugio de una mujer que fue convertida en mito, deseo, pero también en burla y en tragedia. Nos encontramos en un rinconcito perdido de Grasse, donde aquí vivió Lolo Ferrari, la mujer por aquel entonces con los pechos más grandes de todo el mundo, pero también una niña por dentro, atrapada en un sistema que la explotó por completo. Y hoy vais a conocer toda su historia. Vamos a exprimir todo lo que encontremos, los documentos y lo último que quede de Lolo Ferrari para descubrir qué pasó durante toda su vida que le hizo querer acabar con ella. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que queda dentro de su casa. Una casa que ha sido mancillada por cientos de personas, porque hay noticias de que se han llegado a encontrar a 25 personas aquí dentro, robando objetos, haciendo fotografías. Así que después de 25 años, vamos a ver qué es lo que queda. Curiosamente, ya en el suelo, antes de entrar, nos encontramos con objetos, enchufes, baterías, ya todo pues sacado de la casa. De verdad que no sabéis lo que ha pasado aquí, sobre todo en los últimos 5 años. O sea, ha sido una locura de ir y venir de gente. Todo lo he estado viendo en noticias y en otros youtubers que también han subido este vídeo, sobre todo franceses. Y bueno, esta es la entrada y ya veis, esta era la casa de una chica probablemente, no sé si millonaria, pero bastante rica, pero rica en dinero, en material, pero para nada en felicidad. La entrada daba directamente al saloncito, por lo que estamos viendo. Lo estoy viendo todo directamente con vosotros de primera mano. O sea, yo no he entrado, Jesús creo que se ha ido arriba para ir haciendo planos detalles. Todo pintado de rosa como a ella le gustaba. Vale, para entender este abandono, haceros a la idea de que Lolo Ferrari con 37 años decide acabar con su vida. No sería tan fantástica como parecía en medios, y esa sonrisa, felicidad que llevaba siempre delante de la cámara, que por cierto la mayoría de vídeos grabados que vais a ver en este vídeo son del propio Eric, de su manager, su compañero de vida, su pareja. No sé hasta qué punto había amor en esa relación, porque la madre, os voy a poner todo tipo de detalles en este vídeo, pero la madre dice y alude varias veces en las noticias, en los noticieros, y después de que falleciese su hija, de que fue el propio Eric el que la llevó a la muerte por explotarla, controlarla, hasta lo que comía, las pastillas. Tenía una casa, una empresa y su futuro asegurado para poder eliminar a Eva. En fin, hay una historia bestia detrás de esto. Si las paredes aquí hablasen,
lo que nos contarían, ¿eh? Para llegar a comprender esta historia, antes de nada, debemos conocer los inicios de Lolo Ferrari. La infancia de Eve, la futuro Lolo Ferrari, estuvo marcada por un padre casi siempre ausente y una madre distante, incapaz de demostrar amor. Con una triste vida familiar, Eve pasó su adolescencia bebiendo en los bares de su ciudad natal. Ese sentimiento de falta de cariño en su niñez la marca de por vida. Por otro lado, Eric, cumpliendo condena en la cárcel por tráfico de drogas, escucha hablar de Eve. Desde ese momento, su única obsesión al salir de la prisión será conocerla. Nada más salir, Eric consigue acercarse a Lolo Ferrari. Ella cae rendida ante su atención. Todo el afecto que Eve nunca había recibido en su infancia, Eric se lo ofrece sin medida. 8 meses después, se casan. Con Eric a su lado como marido y representante, Eve empieza a trabajar como modelo, guiada por el glamour de figuras como Marilyn Monroe. Pero mientras ella buscaba su lugar, Eric ya comenzaba a trazar en silencio el plan que cambiaría su vida para siempre, la transformación de Eve en la irreconocible y mediática Lolo Ferrari. Quiero que prestéis atención en una cosa bastante curiosa. Ella decide acabar con su vida en el mes de marzo del año 2000. Pues aún vemos aquí cómo se conservan los elementos navideños del paso del año del 99 al año 2000. Este arbolito navideño, algunas bolitas por ahí del árbol. Este vídeo va a ser mucho de detalles. Vamos a intentar ver también cartas y a descubrir toda su historia, que sobre todo va a estar bien acompañada de información que hay por internet. Acabo de encontrar un ticket de compra del año 1995. Vamos a poder saber qué compraba Erika Lolo. Estoy pudiendo leer algo, ¿vale? Y por aquí pone algodones, tónico desmaquillante por aquí abajo, tomates, frutas, sus... no sé qué es sus... manicot berries, cornflakes, pone aquí, Kellogg's, Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Light. Es curioso cómo estaba todo con las paredes rosas, su vestido rosa. No sé si es un vestido o es una bata. Ah, no sé qué, es una sábana. Ah, ya sé. Esto sería parte del sofá, de la funda del sofá. Tenemos que imaginarnos entonces todo este salón rosita. Muy curioso. Y mirad, esto es para que no se salga la leña. Es un detalle bastante antiguo, seguramente que ya estaría en esta casa o lo tenían de sus abuelos, a saber, porque esto es típico en chateaux. Vale, lo último que voy a dejar es la planta de arriba, porque también tiene bastante historia lo que pasó justo encima de nosotros. Bastante duro, en parte, cuando descubres que ella pues estaba al final metida en un bucle del que no podía salir. ¡Guau! Atención con esto. Esto, he visto vídeos en los que ella está en la piscina sobre estos cojines. Yo no sé si tendrían servicio aquí, en plan gente que viniera a ayudar en la casa. Ah, mira, aquí otros. Este cojín creo que cuadra más que el que hemos visto, ¿eh? El baño, madre mía. ¡Guau! Un medicamento sé por aquí. Los medicamentos que se tomaría. Que ya os digo, según he estado leyendo, Eric Bigne controla todo, absolutamente todos los medicamentos que ella toma. Hay una jeringuilla ahí. Perdonad si es muy... no sé, perdonad si estoy dando demasiados detalles, pero es que es importante en este vídeo no perdernos, pues eso, detalle, porque nos pueden contar muchas cosas, como por ejemplo estas jeringuillas que hay ahí, no sé si las veis, seguramente que serían para ella, evidentemente. Madre mía. Los bastoncillos de los oídos. Mirad, mirad, tinte de rubio. Esto es para pelos ya con canas, así que suponemos que ella, bueno, tenía 37 años, así que es muy probable que ella tuviese canas y entonces se teñía para ponerse más rubia, que ella sale rubia en todos los vídeos que hay. Oh, cómo ha acabado el espejo. Uy, telita.
No. Hay pelo y todo ahí cortado. ¿Lo estáis viendo? Mirad. Cachos de pelo, un mechón ahí cortado, no sé por qué. Bastoncillos y una caja. Esto es paracetamol. Así de pipémico. Examiné el baño al detalle, buscando algún frasco o alguna pista que me revelara con qué Lolo intentó quitarse la vida. Pero no encontré nada. De verdad que me sorprende que haya tanta ropa, porque para toda la gente que ha venido por aquí, que se cuentan en centenares de personas, de verdad, sigue quedando ropa. Esto es de Eric seguramente, esto es una camiseta de un hombre, una camisa. Uf. La cocina, madre mía. Han buscado por todas partes. ¿Esto qué son? ¿Chocolates? Chocolates. Sí, están por todas partes también. Qué revuelto han dado aquí para encontrar cosas, ¿eh? Es que claro, hay mucha gente que este lugar lo ha visto como un sitio casi fetichista. Estar en la casa de Lolo Ferrari, que fue famosísima en la industria XXX. Aquí mucha gente ha venido a buscar, pues, no solo ropa interior, sino ya hasta los vasos con los que ella bebía y donde sus labios han quedado impregnados. O sea, tonterías así que luego se venden por miles de euros porque han sido tocados por Lolo Ferrari. Entonces, por eso digo que me sorprende que aún así sigan quedando cosas, porque este sitio, fijaos lo que... Es que es curioso, ¿eh? Siguen quedando cosas como esta, que esta es una de las dietas que ponía Eric a su mujer, a Lolo Ferrari, para que siguiese manteniéndose en línea. O sea, es que lo tenía todo controlado. Sopa de frutas, sopa de legumbres, sopa de frutas y legumbres. Fijaos qué locura, sopa de frutas y legumbres con crema de leche. Luego aquí abajo, huevo. O sea, fijaos en qué dieta más estricta seguía Lolo Ferrari, ¿eh? Hablamos del año 1995. O sea que cuando Eric hizo este menú quedaban 5 años para que Lolo Ferrari pusiese fin a este castigo. En el ticket hemos leído cornflakes y aquí están. Cornflakes, pone aquí. A ver si viene la fecha de caducidad. ¡Hala! 2003. Bueno, claro, o sea, esto tarda en caducar. Miraremos unos cereales así en un mercado normal a ver cuánto tiempo suelen tardar en caducar, pero vamos que sí, 4 o 5 años fácilmente. A este lado sigue el menú días, puestos el día 6, luego vuelve a empezar el día 1 aquí. ¡Qué locura! Mirad lo que tenemos aquí. Aquí sale el nombre de Eric Vignes. Es que es verdad que él llevaba todo, las cartas iban dirigidas a él. No sé lo que es Darty, pero fijaos, aquí pone Vignes. Y hay más cartas dirigidas a él, o sea, es que lo llevaba todo, ¿eh? Fijaos que detrás de esta, aquí hay otra más. Juegues y de yo, de Fassi, propuesta para pacientes. Ah, encima es como propuesta para los pacientes. Ostras, no sé qué es ni por qué. Esta, voy a hacer una fotografía también para traducir qué es lo que pone aquí, porque ya tiene que ver algo con un doctor. O sea, a ver. Eric quería controlar hasta tal punto el físico de Lolo Ferrari que iba dejando por la cocina listados de la dieta que tenía que seguir. Y aunque la traducción no es perfecta, se trata de la dieta de una clínica que promete una pérdida de hasta 8 kilos por semana, algo que a todas luces no parece muy saludable. Y es que resulta que Eric ejercía un control absoluto sobre Eve, tanto física como económicamente. Tras una sesión de fotos eróticas con el fotógrafo Sir Jakes, le dijo que las imágenes no habían salido bien, que su nariz no se veía favorecida. Convencida por sus palabras, Eve decidió operarse para corregirla, guiada y asesorada por Eric. Pero aquella intervención sería solo el principio. Primero rediseñó su nariz y poco a poco comenzó a modelar todo su cuerpo a su antojo. Así, bajo su influencia directa, Eve se sometió a un total de 25 operaciones quirúrgicas, hasta transformarse por completo en Lolo Ferrari. Aquí vemos a Lolo hablando abiertamente sobre sus operaciones de pecho. La última intervención fue tan extrema que le valió un lugar en el libro Guinness de los récords, como la mujer con los pechos más grandes del mundo. 130 bonnet F, très grosse, avec un tout petit peu de glande. Vale, a ver. Esto es una tapa de un biberón, cosa que no entiendo por qué no tuvieron hijos. El microondas.
no sé. Y si vemos la nevera, a ver, no, supongo que, a ver, fijaos, yo no la he abierto aún. Ya sabéis que, o sea, yo no la he abierto, pero entiendo que tiene que haber comida, porque esto fue un fallecimiento no esperado, o sea, premeditado, porque ella se quitó la vida, pero la comida tendría que seguir. Y Eric, de hecho, cuando ella fallece, desaparece de esta casa. Así que toca abrir la nevera. Pues abro la de arriba porque está. ¡Oh! ¡Oh! No, 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 Dios, qué locura. ¡Buah! ¡Oh! Bueno, no huele demasiado fuerte, las he olido peores, ¿eh? Voy a ir a la última sala. No, quedan dos. Ah, no, ese era el baño. A ver. No huele tan mal lo de la nevera, ¿eh? Aquí tenemos más cojines de la piscina. Recordemos que ella se tumbaba aquí y bueno, Eric la grababa. Todo lo que pudo, como esa lamparita, ella lo compraba rosa. Quizás eso, o bueno, que también era una forma de venderse, ¿no? Esta zapatilla probablemente sea de Eric también. Wow. Está todo bastante revuelto. Mirad, detrás de mí es curioso cómo han venido diferentes personas por aquí y han dejado su mensaje apoyando en el más allá a Lolo. Porque fijaos, aparte de esto que pone liberada, libre musa, que creo que quiere decir como liberada musa, que como que te acompañan, ponen la puerta. Y mucha gente también ha dejado aquí como su firma. Anda, una máquina para etiquetar. Una Dimo. Que ahora se pone una letra. No, no funciona. A ver aquí qué hay, que esto es una puerta. Ahí va. Es otra habitación. Hola. Pues me lo iba a pasar. Es otra habitación. No sé si de invitados o qué, porque arriba ya luego os contaré. Parece ser de hombre, como que aquí viviese Eric separado de Lolo, no creo, ¿eh? Pero es que hay ropa de hombre por aquí. Muchas perchas y lo típico, han revuelto muchísimo. Vale, ahora vamos a la planta de arriba y os comento lo que os quería decir, de a qué estaba destinada esa planta. Siguen acompañándonos de las rosas por todas partes. Mira, para las uñas el tónico, o sea, el quitasmalte. Cómo no, crema dental anti-manchas. O sea, está dentro entera. Está entera, ¿eh? Esta no llegó a ser usada. Eufón pastillas. Creo que esto es para la voz, para no estar afónica. Gepirine. Se tomó bastantes. Vale, mirad. Aquí viene la primera habitación. Esta habitación que estáis viendo aquí, ¿vale? Es más normalita dentro de lo que cabe. Estaba destinada a ser el burdel. Como bien sabréis, aparte de ser la mujer con los pechos más grandes del mundo, y por lo que habréis visto en vídeos, también se dedicaba a la industria del porno. Y también aquí, de forma ya muy especial, venía gente con alto poder adquisitivo para poder pasar una noche con ella. Y esta era la habitación destinada a ser burdel. Esto lo sé por varios vídeos que he visto y porque al lado está la habitación donde supuestamente dormía con Eric, que ahora vamos a ver. Con el paso de los años, Lolo continuó trabajando como modelo y se dedicaría a actuar en espectáculos de cabaret softcore en París, pero como todo en este mundo, esta etapa también llegaría a su fin. Nuevas chicas, más jóvenes y con menos caché, muchas llegadas desde Europa del Este, empezaron a llenar salas y espectáculos, desplazando a Lolo y dejándola sin oportunidades laborales. La situación económica se volvió insostenible y fue entonces cuando Eric tomó una drástica decisión: empujar a Lolo al mundo de la prostitución.
Lolo no ejercía en la calle. Eric la llevaba a los hoteles para encontrarse con los clientes o, en ocasiones, ofrecían un servicio mucho más exclusivo en su propia casa. No sabemos con certeza cuánto tiempo estuvo ejerciendo, pero lo que sí está documentado es que tras una redada policial, Eric fue acusado de proxenetismo y condenado a 6 meses de prisión. Otra puerta se cerraba y Eve, obligada a reinventarse una vez más, dio el salto al cine para adultos hardcore. Fue entonces cuando nació, ante los ojos del mundo, el personaje definitivo, Lolo Ferrari. ¡Ay, qué curioso! Fijaos, esta era la jaula del perro y ese era el vestidito, ¿no? También le vestía... ¡Hola! Le vestía de rosita. Y fijaos, aquí más papel de pared preparado para ponerlo, tapizar habitaciones de rosa. Oye, qué curioso. El perrito también lo vestía de rosa. Y fijaos qué más detalles. Estas gafitas seguramente era para los rayos UVA que se daba, para ponerse más morena. Ojito, todos los papeles para tapizar de rosa las habitaciones. Se quedaron ahí sin poner. Una falda es esto, ¿eh? Esto es como una falda. Y esto es un traje negro. Súper raro. Y aquí tenemos una gorra. Seguramente esta gorra era de Eric y está pegada al cartón. Tela. Más telas rosas preparadas para ser cosidas en cortinas y fundas, supongo. Y la mesilla también rosa. Claro, imaginaros que también aquí habría un colchón rosa, una colcha. Aquí ella, fijaos, quedan piezas de lo que posiblemente serían los trajes que ella se pondría para anonadar aquí a sus clientes. Eso sí, se han llevado, de verdad que se han llevado todo. No sé qué es esto. Una cinta esta entera. Viles d'un Monde. Seguramente es que es muy triste. Ahora os voy a contar un poco el final de qué fue lo que pasó, que he estado también investigando y lo que yo supongo. Mira, esto, curioso. Esto que hay aquí es una revista de cámaras, pero esto seguramente que lo compró Eric para ver cuál era la mejor cámara para seguir pues explotando a su mujer. Claro está que ella decidiría también estar dentro de esta industria, pero al principio estaba sola, ella por su cuenta, y por lo que dicen, ella no se habría hecho más de 2 o 3 operaciones, o sea, no quería tampoco operarse en exceso, pero cuando llegó Eric a su vida fue el que empezó a meterle pájaros en la cabeza y a obligarla de ponte más pecho, ponte... Esto es lo que he leído, tampoco os puedo asegurar nada, pero luego os cuento el final, que también está investigando y tiene tela, Mirad aquí la mesilla. Y bueno, pues es que está todo muy revuelto, se han llevado... Yo sé que hace un año había fotografías de ella, estaban hasta las uñas postizas y no queda absolutamente nada por ninguna parte, se han llevado todo. Esto estaba todo entero, toda la casa estaba entera. Qué lástima. Mientras investigaba esta historia, me adentré en varios grupos de Facebook relacionados con Lolo Ferrari. La mayoría eran perfiles falsos, sin actividad real, creados únicamente con su imagen, pero hubo uno que me llamó especialmente la atención por su enorme número de seguidores. Y fue ahí donde me llevé una sorpresa. Una persona estaba vendiendo objetos personales que, según decía, pertenecían a Lolo Ferrari. Unos patines de hielo, una cinta rosa para el pelo con la que se tomó su última fotografía 5 días antes de morir, un bolso y un neceser lleno de pertenencias. No quise entrar a preguntar el precio, pero no sería raro que aprovecharan el morbo para pedir cifras desorbitadas, sabiendo que hay un mercado fetichista detrás. Esto no solo es inquietante, también confirma el saqueo extremo que ha sufrido esta casa con el paso del tiempo. Ahora, continuemos donde lo dejamos. Es curioso, pero es que se han llevado hasta la funda del nórdico. Dime tú quién coge la funda del nórdico. Claro, dirá, ¡buah! Aquí se acostaba con gente, me lo llevo a mi casa y yo qué sé, me toco con la funda. Es que, no sé, la gente es más guarra. Vaya tela. Qué decadente está este baño, A ver, tened en cuenta que son 25 años de abandono ya. Y bueno, esta es que no queda ni el... ¡Ay, qué pena! La colcha, esta colcha era toda rosa, que también lo he visto en fotos y vídeos. Toda esta habitación era rosa entera. El tapizado ya está, se ha decolorido, era como más rosita, no se ve, ahora me acerco y lo veis. Y esto era una colcha rosa. Mira, ¿ves? Hay cachos de pared tirado ahí. Qué lástima, de verdad. Y curiosamente,
este es el tapizado que había cuando compraron la casa. Luego pusieron este otro, que veis, aquí se ve más rosita, lo que os decía. Pero es que está decolorido completamente. Entonces tenéis que imaginar toda esta habitación pintada de rosa. Voy a hacer un plan así general. Y con esa cama con una colcha rosa. Todo era rosa, cortinas, en fin. Estas son las únicas imágenes reales que he encontrado de la habitación, grabadas para un documental de Lolo. Qué lástima, es que se han llevado todo. Bueno, algo tengo que comentar en esta habitación que no os he dicho cuando he entrado, y es que Lolo Ferrari decidió acabar con su vida sobre este colchón. Se la encontraron aquí unas horas después de su fallecimiento, y es que esto es lo que vengo a suponer y lo voy a hacer aquí, en su habitación. A ver, según todo lo que estoy investigando, Lolo Ferrari pasa 12 años viviendo con Eric, desde 1988 hasta su fallecimiento en el año 2000. Estaba bajo tratamiento intensivo que Eric vigilaba constantemente, que se tomaba todos los antidepresivos, antipsicóticos, etc. Y lo que la gente dice claramente, vecinos incluso, es que Lolo Ferrari dependía tanto emocional como financieramente de Eric. Es que todo el dinero que ganaba Lolo Ferrari lo manejaba Eric, ella no veía un solo euro, todo dependía de Eric, y llegaban a decir que era una relación bastante tóxica. Es que os voy a leer lo que acabo de encontrar. Fuentes aseguran que Lolo vivía una especie de pesadilla viviente. En los meses previos a su muerte, atrapada en un proyecto de transformación corporal extremo, con más de 30 cirugías, impulsado por Eric Bigne, quien también preparaba reemplazos para ella con otras mujeres, apodadas las Silicon Girls. En el año 95, Eric seguía obsesionado con hacerla mundialmente famosa. La llevó al Festival de Cannes de ese mismo año, y Lolo, incitada por Eric a llamar la atención, delante de todos los periodistas, mostró sus enormes pechos. Es justamente ahí cuando su carrera da un giro y se convierte en presentadora de televisión y cantante pop. Los oscuros días de prostitución y cine para adultos quedan olvidados. Lolo aparecía en todas partes, revistas, prensa, televisión, incluso hizo algunas películas y una miniserie. Era el punto máximo de su carrera. Lolo estaba viviendo su clímax. Pero la gente comenzó a normalizar sus apariciones, dejó de interesar, y es cuando Eric, desesperado por la situación, encontró a dos hermanas que estaban dispuestas a hacerse enormes implantes mamarios, y así formar junto a Lolo la banda de música de las Silicon Girls. El grupo realizó una gira mundial, pero fue todo un fracaso. Vale, aparte de todo esto, yo anoche estuve leyendo que Lolo Ferrari empezó a tener encuentros con un examante que era policía y que conoció hace años atrás. Y este policía es clave en el momento de la muerte de Lolo, porque es quien cuenta que Lolo le había contado varias veces que quería separarse de Eric y no volver a saber nada más de él, irse lejos de aquí para volver a empezar una nueva vida. Con esto creo que son pruebas más que concluyentes para saber que Lolo acabó aquí por culpa de una tensión extrema y una presión a causa de Eric. Esto es mi suposición y las noticias, o sea, al final no soy sola yo que me he inventado esto, hay muchas noticias. Eric estuvo en prisión preventiva, pero finalmente fue liberado porque no había pruebas concluyentes de que él hubiera asesinado a su mujer, aunque también se encontraron como lesiones físicas en su cuerpo. Yo qué sé, yo creo que es blanco y en botella. Y es muy triste saber que ante cámaras ella pues aparentaba ser feliz y estar en... su vida, su estilo de vida era ese, pero realmente lo que hay detrás es un control extremo de parte de su marido y manager. Es bestia saber esto. Días antes de su muerte, Lolo se encontró con una amiga que trabajaba en una funeraria, a pesar de que siempre había confesado tenerle miedo a la muerte. Ese día algo cambió. Entró en la funeraria, comenzó a hablar de cómo quería que fuera su despedida y lo dejó todo claro. Eligió un féretro blanco y pidió ser enterrada con su peluche favorito. Poco después, Lolo falleció tras ingerir una gran cantidad de medicamentos. Oficialmente se habló de suicidio, pero hay algo que no cuadra, porque quienes conocían su vida sabían que era Eric, su marido, quien le suministraba las dosis y controlaba su medicación. Eric, en sus declaraciones públicas, siempre sostuvo que jamás la incitó a tomar fármacos. Sin embargo, una carta escrita por la propia Lolo y dirigida a sus padres dice todo lo contrario. Mamá, papá, empezó de nuevo. Eric me hace tomar la medicina nuevamente. Tengo miedo. Él ya no me habla. Estoy preocupada. Me dice que va a vender la casa. No quiere que os vaya a ver. Me gustaría morir. Fijaos en que
diferentes personas han puesto flores sobre la cama debido a que, bueno, esto se le considera como su tumba. Es curioso que el cementerio de la zona tiene una tumba sin ningún tipo de nombre ni nada que se relacione ni tanto con Lolo Ferrari ni tanto con su nombre real, para precisamente esto, para que no mancillen la tumba y bueno, pues no saquen el cuerpo, evidentemente, porque hay gente que está muy loca. Entonces, este colchón es considerado la tumba de Lolo Ferrari. Esto es un antiguo secador de pelo, creo, o una maquinilla. Y con estos guantes se teñiría el pelo. Y aquí tenemos un botón de alguno de los vestidos, que raro es que esto no se lo hayan llevado, porque visto lo visto que se han llevado hasta las uñas postizas, este botón también se lo podrían haber llevado. Qué pasta de dientes. A ver cuándo caduca. 99 creo que pone. Ahí abajo me parece que pone 99. Tendría sentido. Quedaba un armario con algunos documentos y pensé que a lo mejor tenía suerte de encontrar algo interesante. ¿Qué es esto? Voy a traducir esto porque está escrito a mano y tiene pinta de ser de Eric. Esperad. ¡Oh! ¡Qué curioso! Dispositivo de depilación permanente con aguja. Dispositivo de depilación... ¡Oh! Con pinzas. Dispositivo combinado de depilación permanente, aguja y pinzas. Ahí va. Y no entiendo por qué Eric hizo esto para presentárselo quizás a Lolo. En plan de, mira qué dispositivo para depilarte permanentemente y acabar con todos tus pelos. Bestia, ¿eh? O sea, es que buscando sigues encontrando cosas, ¿eh? Esta cuerda sería de alguna compra o algo. Aquí dentro, a ver, estaba obsesionado el Eric con los aparatos estos de depilación permanente, ¿eh? Ostras. Código penal suizo. ¿Y por qué? La autopsia de Lolo era contundente, muerte por sobredosis. Había consumido el contenido de 3 cajas de antidepresivos y tranquilizantes. Pero su madre Catherine estaba convencida de que no fue así, y cuando la abogada de la familia comenzó a revisar el testimonio de Eric, vio que había contradicciones entre sus declaraciones y los testigos. Tras 2 años de lucha constante, su madre logró una segunda autopsia, y los resultados dejaron en shock a todo el mundo. Encontraron que la muerte habría podido ser por asfixia mecánica, es decir, producida por otra persona. Con estos resultados, Eric va a la cárcel durante 13 meses, y después de esto es puesto en libertad a la espera de nuevas investigaciones. Ahora, mirando tras la ventana de su habitación, me imagino cuántas veces se asomaría, aprovechando que Eric no estaba, para ver el mundo exterior y pensar en la libertad que podría sentir lejos de esta prisión. Hemos contado y documentado esta trágica historia desde dentro de la casa, pero todavía quedaba algo más: explorar el recinto exterior. Está ahí haciendo Jesús unos planos del coche. Y mientras yo me voy a meter en el cobertizo, que esto no lo hemos visto antes. Y está lleno de cosas. Hay hasta aquí un flotador, que yo no sé si de esto habrá vídeos, pero cómo no, un flotador rosita. Mirad, para la piscina. No solo está ese flotador, mirad aquí, uno que está a medio... ojo. Tenemos aquí un barquito al lado y aquí un flotador. Yo no sé cómo ningún fetichista se ha llevado esto, que puede ser aire de Lolo Ferrari. No, en serio. Esto está hinchado. Está hinchado y estamos en la casa de Lolo Ferrari y de Eric, que también ha podido ser Eric. Pero aquí hay aire de alguno de los dos. Y os lo digo en serio, con la cantidad de fetiches raros que hay por todas partes, cualquiera se lleva esto, que lleva el aire de alguno de los dos. Vamos a continuar. Daos cuenta que donde me encuentro ahora mismo, con esta cantidad de tumbonas súper desgastadas, es que era la zona de la piscina, solo que no la vemos. La piscina está justo ahí y la casa a la izquierda. Volaré el dron para que os hagáis una idea del lugar en el que me encuentro ahora mismo.
Fijaos la posición que tengo ahora mismo, que vemos la piscina, una maceta ahí tirada y justo enfrente está la casa. Pero es que no se ve. ¿Qué ha pasado? Se me han clavado ahí algunos. Es que cómo está el jardín. Todo esto ten en cuenta que era césped, ¿eh? Todo esto era césped. Y mira cómo está. Es que fijaos, por ejemplo, aquí, que esto era una maceta. ¿La veis, no? Y ahora mismo está tal que así, totalmente cubierta. Y es que el jardín, que sería todo césped, ahora pues así se encuentra y tenemos que ir siguiendo este senderito que ya se ha quedado marcado por las cientos de personas que han venido aquí. ¡Guau! Es una locura. Y la piscina, ahí donde está Jesús, lo que acabo de grabar. Es una locura lo que crecen las plantas en los abandonos, ¿eh? Mejor fertilizante que tierra abandonada, yo creo que no. Mejor. Sí, es que es increíble. Está este coche. Qué locura, ¿eh? Pero cómo hay tantas arañas en este lugar. Fijaos cómo está el coche. Mirad, por todas partes. Por todas partes hay telarañas. Claro, está abierto de par en par. Y hay una revista ahí que no sé. No me puedo acercar ahí, pero... Y te digo una cosa. Si Eric sigue con vida, ¿por qué deja aquí los coches también? ¿Estarían al nombre de ella? No sé. Es raro que deje los coches, ¿verdad? A día de hoy, todo sigue siendo un misterio que queda por resolver. Incluso del paradero de Eric tampoco se sabe nada. Aquí termina este viaje en el tiempo de una vida marcada por un hombre. La historia de Lolo Ferrari no solo está en revistas antiguas, en cintas VHS o en historiales de quirófanos que rompieron más de lo que arreglaron. Su historia también está aquí, en esta casa vacía que nadie quiso conservar, en esta tumba anónima que casi nadie visita y en este silencio que grita más fuerte que cualquier espectáculo de los que fue partícipe. Los medios la trataron como un juguete inservible cuando dejó de interesar, y ahora, con su historia casi en el olvido, tampoco quieren recordarla. Pero nosotros hemos venido a contar su historia, sin filtros, sin morbo, con el respeto que nunca le dieron en vida. Hoy tu voz resuena de nuevo, y aunque el mundo te dio la espalda, aquí seguimos nosotros, para que tu historia no desaparezca en el polvo. Descansa en paz, Lolo.